Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Te vemos medio morocho, se nota que tenés una luz ahí que la tenés atrás en vez de adelante, pero bueno, no importa, se Exactamente, corrige. sí, tengo luz tenue. Buen día, Buen César, ¿cómo día, estás? ¿Cómo están ¿cómo todos? están? Bueno, acá te saluda Pablo Benito, Ramiro Toniolo, Natalie Bedini, estamos desde tempranito haciendo radio en Santa Fe. Vos me conocés mucho, sabés que no soy muy de madrugar, pero en los sábados uno lo hace con gusto. Bueno, ¿qué es el consumo? A ver, para Consol, para el cooperativismo, para Eduardo Amorín. El consumo es la necesidad digamos, la actividad que hacemos todos por la necesidad, para satisfacer las necesidades, en principio las necesidades básicas que tenemos todas las personas en comunidad, en cualquier eh, contexto de la vida. Nosotros consumimos para satisfacer nuestras necesidades básicas. Bien. En este momento lo hacemos en el contexto de una sociedad de mercado, ¿no? Que es en la que vivimos, pero Ujú. en principio es eso. Y la experiencia, digamos, de ustedes como jóvenes que comenzaron, jóvenes digo porque eran muy jovencitos, un Sí, sí, grupo que en se Sol. armaba en Buenos Aires y empieza a organizar cooperativas en torno al consumo. La experiencia de ustedes, ¿cómo ha ido cambiando en la historia no tan lejana de Argentina, en este caso, el tema del consumo? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, en los últimos años cambió mucho, pero cuento así muy brevemente, Sí, ¿no? sí, Nuestra sí, sí. experiencia nace en el 2008, en el marco de la recuperación de empresas. Ujú. Nosotros éramos un grupo de jóvenes, como bien dijiste, que estábamos vinculados a las experiencias de economía solidaria, social y solidaria, en aquel momento a partir de la universidad y de algunos barrios, no todos los compañeros Ajá. y compañeras eran universitarios, pero sí estábamos como en proceso de formación y le estábamos dando bola a estas experiencias que entendíamos que eran formas de organización económica diferentes. ¿Y Y en por qué, ese y por qué por contexto, ahí, Eduardo? Porque había una disparidad de precios como hay hoy, había mucha inflación. ¿Por qué por ahí les arrancó la inquietud, digamos? no, en realidad lo que nosotros veíamos, antes que eso, veíamos que había una forma de organizarse y de producir en formato cooperativo que no era a partir del capital. Bien. Entonces, como que nos daba la sensación de que había algo que motorizaba esas experiencias que no era el lucro. Ujú. A los compañeros por ahí que estaban en distintos barrios, nosotros militábamos en el barrio de Flores, en Buenos Aires, en el Bajo Flores, que es una zona más pobre, y Ujú. después en Flores Sur. Militábamos ahí, militábamos en La Boca, en Floresta, y después en algunas facultades de la Universidad de Buenos Aires. Y lo que nos llamaba la atención era esta cuestión de que había experiencias que generaban economía sustentable, que daban trabajo y que funcionaban con sus cosas, pero que funcionaban sin tener capital, no tenían inversión, no había una persona o dos personas o tres personas que pusieran la torta como para que eso se generara. Ujú. Y la verdad que eso nos motivaba y a partir de ahí se generaban en muchas de esas experiencias, se generaban productos, eh, y esos productos no tenían por ahí siempre la fuerza para ingresar en mercado, pero eran productos de muy buena calidad, y se empezó, y aparte nos parecía muy noble porque generaba laburo, bueno, era otra lógica de organización. Y en el caso de las empresas recuperadas, eran en su mayor parte pymes y algunas con marcas ya instaladas en mercado, por ahí que habían quedado en el imaginario colectivo. En ese momento se había dado justo la recuperación. Nosotros ya veníamos en este tema, pero se había dado la recuperación de una empresa de tapas de empanada, que era la Disco de Oro, tapas de empanada y de tarta, estaba en Ujú. San Martín, y de la chocolatera Rufat. Ujú. Y eran dos marcas muy conocidas, al menos en Buenos Aires estaban Claro. muy instaladas. Y hacía mucho tiempo estaban en crisis. Entonces ahí como que nos empezamos a dar cuenta que eran todos productos que ya se habían discontinuado en el mercado, pero que habían quedado en el imaginario de los consumidores. Y hacía poco estábamos participando de una red de consumo, que era la red Tacurú. Que es una red que ya tenía varios años, estaba desde el año 2001,
con nodos en Capital, Gran Buenos Aires. ¿Qué es un nodo, Eduardo? ¿Qué es un nodo? Comentábamos nosotros, pero explicarle a la audiencia qué es un nodo. Es un grupo de consumidores y consumidoras que se organizan, hacen, para ponerlo en términos sencillos, hacen algún formato estilo vaquita. Ajá. Y en función de eso sistematizan cuáles son los productos que necesitan y se organizan para consumirlos. Normalmente por una cuestión de precio o de calidad, ¿no? Uh-huh. Por ahí es para poder generar las condiciones para poder consumir ciertos productos que o se hicieron mucho más caros por H, por B o por C. Hoy sería por un proceso recesivo. Hace un año y pico seguramente sería por un gran proceso inflacionario y así, bueno, según el momento. Pero en ese momento nosotros la verdad es que estábamos participando, nuestro grupo estaba participando más por una cuestión ideológica. Bien. Y nos dimos cuenta que era muy difícil incorporar las empresas recuperadas que tenían un volumen de producción muy grande y mejores precios y que les costaba ingresar a los mercados tradicionales o reingresar en un supermercado, por ahí era más difícil, porque necesitaba plazo de pago, dejar la mercadería en consignación, un montón de cosas. Y nosotros veíamos que las recuperadas tenían una capacidad productiva de mucho volumen y en función de eso dijimos, bueno, si la red Tacurú por ahí no cumple una función, porque no tenía un volumen tan grande, se distribuía una vez al mes, tenemos que empezar a generar una experiencia. Y nos acercamos al Hogar Obrero, con toda la historia de los Supercop y el Hogar Obrero como cooperativa de consumo histórica de la Argentina, todavía existe, existía. Y a partir de ese acercamiento nos formamos y armamos una primera cooperativa de consumo, que fue Colectivo Solidario, y eso en el año 2010 se transformó en Consol, que es a la que estabas haciendo alusión y de la que todavía soy parte, soy síndico. Así que nada, un poco esa fue la historia. Eduardo, recién acá en la mesa surgió un debate acerca de si funciona o no funciona el modelo empresarial cooperativo, en sentido de que en Argentina está muy relacionado quizá, a los momentos de crisis, a cuando, por ejemplo, se recuperaron las empresas, como bien describís, pero también es un modelo empresarial exitoso en otros lugares. ¿Cómo describirías el modelo cooperativo empresarial? Es un modelo de capital social, donde, digamos, la distribución de la ganancia, por decirlo de alguna manera, nosotros le llamamos excedentes, pero es un modelo donde se propone que el capital se aporta socialmente, es decir, que el capital inicial, después cada uno puede aportar lo que fuese en cualquier tipo de cooperativa a su empresa, pero el capital inicial se hace por partes iguales, lo cual nos pone a todos los asociados a una cooperativa en condiciones iguales, equitativas. Y después el excedente o la ganancia también se distribuye por partes iguales. Es una empresa, por eso lo llamamos solidaria, ¿no? Pero es un modelo, yo creo que con otros valores, pero es un modelo que tiene muchos años en el mundo, el cooperativismo, y que funciona muy bien. Hay muchas cooperativas exitosas en la Argentina y en el mundo. Bien, Edu, bueno, vos sabés de nuestro compromiso con la temática, nos conocemos desde hace mucho tiempo, está la idea de que alguno de estos días puedas venir a la ciudad de Santa Fe a hacer talleres, yo te lo planteé hace unos meses, y bueno, hoy tenemos otra realidad muy difícil con el tema de la dispersión de precios, la inflación que nos da tregua, fundamentalmente con los productos de la canasta básica, no únicamente con los alimentos, sino con productos de aseo, de limpieza, de aseo personal, etcétera. Y bueno, te agradecemos mucho haberte puesto temprano en línea con nosotros para charlar de lo que significa el consumo, ¿no? Que hay otro consumo y que no es únicamente el que nos ofrecen las grandes cadenas, ¿no? Bueno, no, por favor, gracias a vos, César, y a todo el equipo. Encantado de ir a Santa Fe, eso está en agenda, así que bien, lo vamos a hacer cuando podamos, pero de mi parte toda la predisposición, para mí sería una alegría. Y sí, totalmente, lo que tenemos que, a mí me parece, a modo de conclusión, me parece que tenemos que aprender de las experiencias, no de la nuestra particularmente, de todas las experiencias que existen de la economía social, solidaria y popular. Tenemos que aprender que se pueden hacer las cosas de otra manera y que muchas veces, como decía recién tu compañera, es por necesidad
pero lo que nos demuestra la realidad empírica es que se puede. Entonces, a partir de la necesidad, tenemos la posibilidad de hacer las cosas de otra forma, ¿no? Y que no solamente el motivo es el lucro y la competencia, sino que también es una motivación válida pensar en el otro. Tal cual. Tal cual. Un abrazo enorme, Edu. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes, que tengan lindo sábado.